Mi novia de 4 años me dejó por un hombre mejor que su familia eligió. 2 años después, está perdiendo la cabeza después de verme feliz con mi exitoso negocio y mi alma gemela. Para dar un poco de contexto, tengo 29 años. Empecé como ingeniero de software y con el tiempo terminé convirtiéndome en fundador de una startup. Toda esta historia comenzó hace unos 4 años, aunque el verdadero drama explotó hace poco. Siempre tuve claro que la familia de Bianca, que ahora tiene 28, no sentía mucha simpatía por mí. No soy tonto, lo notaba. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración de empresas en una universidad privada bastante prestigiosa, mientras que yo era el estudiante becado de informática que vivía prácticamente a base de ramen instantáneo y bebidas energéticas, pasando horas intentando construir lo que esperaba que algún día fuera la próxima gran startup tecnológica. Nuestra primera interacción fue bastante típica. Bianca derramó café sobre mi portátil en la biblioteca. En lugar de enfadarme, hice una broma absurda para quitarle importancia. De alguna forma, ese momento incómodo terminó convirtiéndose en 4 años de relación que yo creía que era algo real. Los Whitmore nunca dijeron nada de forma directa. Claro, eran demasiado refinados para eso. Pero las miradas, esas pequeñas sonrisas condescendientes y la forma en que siempre terminaban hablando de hombres exitosos de su círculo cuando yo estaba presente lo dejaban bastante claro. Cuando Bianca y yo empezamos a salir, su madre solía presentarme como el amigo de la universidad de Bianca. Amigo. Incluso después de 2 años de relación. Al principio pensé que Bianca era distinta a su familia. Creía que podía ver más allá de ese mundo suyo lleno de dinero antiguo, clubes de golf y esa obsesión constante por el estatus. Muchas veces se reía de lo rígidos que eran sus padres y ponía los ojos en blanco cuando hablaban de los dramas de su club de campo. Pasábamos la mayor parte del tiempo en mi pequeño apartamento tipo estudio. El techo del baño tenía una gotera molesta que el propietario jamás arregló. Aún así, ese lugar era nuestro. Nos sentábamos en mi futón comiendo comida para llevar mientras veíamos Netflix en mi viejo portátil. Bianca solía decirme que el dinero no era importante, que lo único que le importaba era yo y no mi cuenta bancaria. Resultó que sí importaba. Mucho. Nuestro apartamento no tenía nada de especial. Era un tercer piso sin ascensor en una zona bastante mediocre de la ciudad. Los vecinos gritaban o tenían sexo ruidoso a las 2 de la mañana, a veces ambas cosas. Pero aún así era nuestro espacio. Lo decoramos con luces, algunos pósters y varias suculentas que Bianca compraba constantemente, aunque al final yo era quien terminaba manteniéndolas vivas. También vivía conmigo Pixel, un viejo gato atigrado que había rescatado. Tenía la costumbre de tirar cosas de las encimeras, pero cada noche se acurrucaba entre nosotros para dormir. Bianca siempre decía que prefería los perros, aunque más de una vez la vi hablándole a Pixel como si fuera un bebé cuando pensaba que yo no la estaba mirando. El principio del fin empezó durante una cena casual en la mansión de sus padres. Era una de esas reuniones exageradamente lujosas donde la gente llevaba relojes que costaban más que mi coche. Aunque, siendo justos, eso tampoco era muy difícil. Yo conducía un Honda Civic 2008 con una abolladura en el parachoques y la luz del motor encendida desde hacía tiempo. Ellos bebían vino de botellas que probablemente valían una fortuna mientras hablaban de sus escapadas de fin de semana a los Hamptons o a Aspen como si fueran tan normales como mi viaje semanal a la lavandería. Bianca insistió mucho en que fuera. Me dijo que solo sería una cena familiar y que sus padres querían conocerme mejor. Debí sospechar cuando me pidió que me pusiera un blazer. Solo tengo uno, el mismo que usé en la boda de mi primo hace 3 años, y ahora me quedaba algo ajustado. El estrés de las startups y comer por ansiedad pasan factura. Pero aún así lo usé. Incluso le pedí a un amigo que me prestara unos zapatos elegantes. En cuanto entré, entendí que aquello no tenía nada de reunión familiar. Había socios de negocios de su padre y también sus hijos. Hombres que ya habían triunfado en finanzas, derecho o bienes raíces. El tipo de personas cuyos perfiles de LinkedIn parecen el sueño americano llevado al extremo, universidades de la Ivy League, prácticas en Goldman Sachs y padres que llaman por su nombre a los senadores.
Las conversaciones giraban alrededor de inversiones y vacaciones en Europa. Mientras tanto, yo seguía totalmente absorbido por mi startup, casi sin vida social, sobreviviendo con ramen instantáneo y el ocasional burrito bowl de chipotle. Siempre con guacamole, porque al parecer soy así de elegante. No tenía precisamente historias sobre casas de verano en los Berkshires o viajes recientes a esquiar en los Alpes. El ataque empezó pronto, aunque disfrazado de conversación casual. Entonces, ¿sigues trabajando en ese pequeño proyecto tecnológico? Preguntó el padre de Bianca mientras giraba su whisky en un vaso que seguramente costaba más que mi alquiler. Es una startup, respondí intentando no sonar a la defensiva. Estamos en una etapa temprana, pero estamos avanzando. No mencioné que nuestra última reunión con inversores había sido terrible ni que mi cofundador y yo llevábamos semanas trabajando casi 80 horas tratando de arreglar errores del prototipo. Uno de sus amigos soltó una risa. Era un tipo con dientes perfectos y bronceado en pleno febrero. La tecnología es muy inestable últimamente, dijo. ¿Estás seguro de que es una buena inversión de tiempo? Quizás deberías pensar en un plan B. Lo dijo con una sonrisa que parecía amable, pero que en realidad era pura condescendencia. Miré a Bianca. Se movía incómoda en su asiento, pero no dijo nada. Eso era nuevo. Normalmente habría dicho algo sobre lo apasionado que soy o sobre cuánto cree en lo que estoy construyendo. Pero esta vez se limitó a beber su vino mientras observaba el centro de mesa como si fuera fascinante. Entonces apareció Adrián. La madre de Bianca lo presentó como si fuera una celebridad. Adrián acaba de convertirse en socio junior en Goldstein & Burke, anunció orgullosa. Es abogado corporativo, graduado de Princeton y tiene una mente brillante. Prácticamente estaba recitando su currículum. Por alguna razón insistió en que se sentara junto a Bianca. Ustedes dos tienen mucho en común, dijo con entusiasmo. Yo terminé sentado al otro lado de la mesa, sintiéndome como si estuviera observando mi propia relación desde fuera. Toda la cena se convirtió, básicamente, en un ejercicio de humillación. La conversación seguía girando siempre hacia los mismos temas, estabilidad, carreras seguras y éxitos que ya estaban comprobados. Adrián incluso habló de la bonificación que había recibido recientemente. ¿Quién hace eso en una cena? También mencionó el condominio que acababa de comprar en la zona correcta de la ciudad y sus planes de convertirse en socio pleno antes de los 35. Cuando me tocaba hablar a mí, en realidad no tenía mucho que decir. Cada vez que intentaba participar, alguien escuchaba con educación durante unos segundos y luego cambiaba el tema. Fue entonces cuando entendí lo que realmente estaba pasando. Aquello no era solo una cena familiar. Era una especie de audición. Estaban mostrándole a Bianca sus opciones. Hombres reales, con futuros claros y seguros. No un tipo como yo, que todavía luchaba por conseguir su primer gran éxito. Básicamente estaban pintando un contraste muy claro, cómo sería su vida con alguien como Adrián, y cómo sería conmigo. Sobreviví la noche como pude, pero lo peor no fueron las indirectas ni las comparaciones tan cuidadosamente organizadas. Lo peor fue Bianca. Durante toda la cena no dijo ni una sola palabra para defenderme. Ni una. En cambio, se reía de los chistes mediocres de Adrián y le hacía preguntas sobre su trabajo. Parecía sinceramente interesada cuando él hablaba de la facultad de Derecho o de los regalos caros que había recibido. Cosas que probablemente costaban más que todo lo que yo tenía. Cada publicación que ella hacía después en redes sociales se sentía como una especie de mensaje directo para mí, como si dijera, ¿ves? Esto es lo que merezco. Y lo peor de todo era que su familia parecía tener razón. Después de tantos años de trabajo, yo no tenía nada concreto que mostrar. Había dedicado mi tiempo a perseguir un sueño que, en ese momento, parecía no llevar a ningún lado. Mientras tanto Adrián, con sus trajes hechos a medida y su salario de 6 cifras, parecía tener la vida resuelta. Toqué fondo el día que me encontré con Bianca y Adrián en un café del centro. Yo estaba recogiendo un pedido de Uber Eats. Sí, así estaban las cosas. Estaba repartiendo comida para poder sobrevivir. Pasaba el día entrando a los mismos restaurantes donde antes comía,
pero ahora solo para recoger bolsas y esperar que las propinas fueran decentes. El aire acondicionado de mi coche estaba roto y yo estaba empapado de sudor. Mi teléfono marcaba apenas un 15% de batería después de un turno de 10 horas. Ellos estaban sentados afuera del café. Reían, se tomaban de la mano y parecían sacados de un anuncio de lujo. Bianca llevaba un nuevo corte de cabello caro, de esos que claramente no te hacen en una peluquería barata. Adrián tenía unas gafas de sol que probablemente costaban más que toda mi ropa junta. Ella me vio. Se quedó quieta en medio de una risa y nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo pensé que había algo en su expresión. Tal vez arrepentimiento, quizá culpa. Pero desapareció casi de inmediato. Fue reemplazado por esa sonrisa educada que la gente usa con los trabajadores de servicio o con conocidos lejanos. Como si yo fuera simplemente alguien que había conocido hace mucho tiempo. Ese momento rompió algo dentro de mí. Ese fue el último día en que me permití ser el chiste de alguien. Volví al apartamento de Luke, borré todas mis redes sociales y tomé una decisión clara: se acabó sentir lástima por mí mismo. No más obsesionarme con la vida perfecta que Bianca mostraba en Instagram. No más excusas. Corté con todo. Redes sociales, distracciones, autocompasión. Entré en modo reconstrucción total. Dormía unas 4 horas por noche. Trabajaba en 2 empleos, repartía Uber Eats durante el día, hacía turno nocturno reponiendo estantes en un supermercado, y en cada minuto libre reconstruía mi startup desde cero. La diferencia esta vez era que estaba trabajando de forma más inteligente. Dejé de perseguir inversores con ideas a medio cocinar y presentaciones llamativas. En lugar de eso aprendí a construir algo real primero, antes de pedir dinero. Tampoco confiaba tan fácilmente en la gente. Mi círculo se volvió muy pequeño. Básicamente Luke y un par de amigos leales. Trabajaba en silencio y sin perder tiempo. Eliminé distracciones, me alejé de personas que solo querían quejarse de la vida y me concentré únicamente en resultados. Luke fue increíble durante todo ese proceso. Muchas noches me llevaba café mientras yo seguía programando. Se aseguraba de que comiera algo que no fueran solo barras de proteína y nunca se quejó de que convirtiera su sala en una oficina improvisada. Incluso me ayudó a conseguir entrevistas con algunos contactos suyos cuando intentaba obtener mis primeros clientes empresariales. Ese tipo merece su propia historia de éxito. Y sí, la consiguió. Hoy le va increíble en el trabajo de sus sueños y recientemente compró su primera casa. Durante los 2 años siguientes desaparecí por completo de la vida de Bianca. Ella no tenía idea de qué estaba haciendo, dónde estaba o cómo me iba. Y la verdad es que yo también dejé de preocuparme por ella. Mientras ella jugaba a la vida perfecta con Adrián, yo trabajaba más duro que en cualquier otro momento de mi vida. La nueva idea para mi startup nació precisamente de mis fracasos anteriores. En lugar de intentar crear otra aplicación llamativa para consumidores, decidí enfocarme en tecnología legal B2B. Específicamente, análisis de contratos con inteligencia artificial. El sistema podía hacer en segundos lo que a un abogado junior le tomaba horas. No era algo glamuroso. No era el tipo de proyecto del que la gente presume en redes sociales. Pero resolvía un problema real, uno que yo mismo había sufrido al tratar de entender documentos legales en mi startup anterior. Y entonces, finalmente, algo cambió. Un día nuestra startup encontró el encaje perfecto con el mercado. Una publicación de la industria se volvió viral hablando de nuestro producto. Luego llegó el testimonio de un cliente importante que abrió muchas puertas. De repente ya no estábamos luchando por sobrevivir. Estábamos creciendo rápido. Las empresas comenzaron a buscarnos a nosotros. Incluso los inversores empezaron a llamar. La empresa de la que todos se habían burlado ahora competía directamente con firmas como la de Adrián. Y tarde o temprano él iba a descubrirlo. Todo tomó 2 años. 2 años de trabajo silencioso, de jornadas absurdamente largas y de superar un problema tras otro. Hubo momentos en los que estuve muy cerca de rendirme. Momentos en los que pensé que quizá Bianca y su familia tenían razón sobre mí. Pero seguí adelante.
Ahora tenía un equipo increíble. Personas que creían en la visión tanto como yo. Trabajaban duro, compartían la misma energía y con el tiempo se convirtieron casi en familia. Teníamos nuestras bromas internas, nuestras cervezas de los viernes en la terraza de la oficina y un montón de historias sobre noches interminables de programación y plazos imposibles que, de alguna manera, siempre lográbamos cumplir. Y entonces, poco a poco, todo empezó a encajar. Mi startup ya no solo sobrevivía. Estaba creciendo rápidamente. Habíamos conseguido algo enorme, un cliente importante, una de las 5 firmas de abogados más grandes del país. Ese contrato abrió muchas puertas. Después llegaron más acuerdos, nuevos inversores y bastante reconocimiento dentro de la industria. En cuestión de meses comenzamos a expandirnos a nivel internacional, con oficinas nuevas en Londres y Singapur. Lo irónico de todo era donde estaba ocurriendo la verdadera disrupción. Nuestra tecnología estaba revolucionando el sector legal financiero, exactamente la misma industria donde trabajaba Adrián. Las herramientas de IA que habíamos desarrollado empezaban a volver innecesarios a muchos asociados junior en grandes bufetes. Automatizaban el trabajo pesado que, durante años, había sido la base de las carreras de gente como Adrián. En otras palabras, mi empresa estaba amenazando directamente el futuro de su firma, y él todavía no tenía idea de quién estaba detrás. La primera vez que volví a ver a Bianca fue totalmente por casualidad. Estaba asistiendo a un evento exclusivo de la industria. Pero no como invitado. Esta vez era uno de los ponentes principales. Un año antes ni siquiera habría podido pagar la entrada. Ahora estaba en el escenario hablando sobre cómo nuestra tecnología estaba transformando el mundo de los servicios legales. Cuando terminé mi presentación, estaba saludando a inversores y ejecutivos. Llevaba un traje que, por fin, me quedaba bien. Fue entonces cuando los vi. Los padres de Bianca estaban al otro lado de la sala. Se veían distintos. Menos arrogantes, menos seguros de sí mismos. Me reconocieron al instante. La madre abrió los ojos con sorpresa y su copa de champán se quedó suspendida a medio camino de sus labios. El padre, el mismo que años antes se había burlado de mí en su mesa de cena, simplemente me dio un pequeño asentimiento de cabeza. Era un gesto lento, como si de repente me considerara digno de respeto. Y entonces vi a Bianca. Estaba a un lado de la sala, completamente inmóvil, mirándome como si hubiera visto un fantasma. ¿Seguía siendo atractiva? Claro. Pero había algo distinto. La sonrisa relajada que mostraba en sus fotos de Instagram no estaba por ningún lado. No se acercó a mí. Yo tampoco me acerqué. Pero desde donde estaba pude ver cómo su expresión cambiaba. Primero sorpresa. Luego comprensión. Y finalmente algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Después de esa noche, según lo que supe más tarde, las cosas solo fueron empeorando para ella y para Adrián. Su relación ya estaba deteriorándose. Amigos en común me contaron que él resultó ser exactamente lo que parecía, frío, obsesionado con la imagen pública y bastante controlador. Más que una pareja, la trataba como si fuera un accesorio. Al principio Bianca estaba encantada con la vida que él le ofrecía, viajes de lujo, cenas elegantes y la validación constante de las redes sociales. Pero cuando la fase de luna de miel terminó, la realidad apareció. Adrián casi nunca estaba en casa. Siempre estaba trabajando o haciendo networking, lo que según decían incluía muchas noches largas con colegas femeninas. Además controlaba todo el dinero, asegurándose de que Bianca no tuviera acceso independiente a nada. También dictaba cómo debía vestirse, cómo debía comportarse en público e incluso con quién podía relacionarse. Y lo peor era que sus padres siempre tomaban el lado de Adrián. Bianca ya no era el premio. Él lo era. Ella había cambiado todo por seguridad, y ahora era miserable. Las esposas doradas estaban firmemente cerradas. Unos meses después recibí una invitación del padre de Bianca. Me contactó personalmente para invitarme a una reunión privada de negocios. Era uno de esos eventos de networking de alto nivel donde personas muy poderosas se reúnen a puerta cerrada, beben whisky carísimo y cierran acuerdos.
Hace unos años se habrían reído ante la idea de invitarme. Ahora querían que yo estuviera en la sala. Acepté. No porque necesitara su aprobación, sino porque entendía perfectamente la razón de la invitación. Mi empresa estaba ganando, y ellos querían participar. Llegué al evento deliberadamente tarde. Porque, sinceramente, podía hacerlo. En la sala vi a Bianca y a Adrián juntos. Adrián parecía distinto. Estresado. Tenía los hombros tensos y revisaba su teléfono constantemente. Su firma llevaba tiempo teniendo problemas y yo sabía exactamente por qué. Mi empresa estaba captando una gran parte de su clientela. Nuestro software hacía el trabajo de abogados junior por una fracción del costo, y cada vez más bufetes abandonaban los métodos tradicionales para usar nuestra plataforma. Tal vez Adrián aún no sabía que yo era la razón. Pero Bianca sí lo sabía. Cuando nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala, lo vi claramente. La misma expresión que había tenido en el evento anterior, solo que ahora era más intensa. Era arrepentimiento. Una semana después del evento recibí un mensaje suyo. Había borrado su número hacía mucho tiempo, pero aún así logró contactarme. Hola. Ha pasado bastante tiempo. Me preguntaba si quizá podríamos ponernos al día algún día. Solo hablar. Lo ignoré. Al día siguiente volvió a escribir. Sé que las cosas terminaron mal, pero he estado pensando mucho últimamente. Extraño nuestras conversaciones. También ignoré ese mensaje. Pero entonces hizo algo más desesperado. Apareció directamente en mi oficina. Eran alrededor de las 8 de la noche. Mi equipo ya se había ido y yo estaba terminando algunos correos cuando la recepcionista me llamó. Hay una mujer aquí que quiere verte. Dice que es importante. Ni siquiera tuve que preguntar quién era. Pensé en decir que no estaba, pero luego lo reconsideré. De alguna manera sentí que este momento tenía que ocurrir. Así que le pedí que la dejara pasar. Entró con cautela, mirando alrededor de mi oficina de esquina con ventanas de piso a techo y muebles modernos. Todo era muy diferente al pequeño apartamento donde habíamos vivido juntos. Su seguridad había desaparecido por completo. La chica arrogante que una vez me había insinuado que yo no estaba a su nivel ya no estaba ahí. Ahora parecía nerviosa, casi frágil. Hola, dijo con una pequeña sonrisa triste. Ha pasado mucho tiempo. Me recosté en mi silla, crucé los brazos y me quedé en silencio observándola mientras ella se movía incómoda bajo mi mirada. Dudó unos segundos. Luego respiró hondo. Me equivoqué, admitió finalmente. Escuché demasiado a mi familia, y cambié algo real por algo falso. Se mordió el labio mientras buscaba alguna reacción en mi rostro. Te extraño, susurró. Extraño lo que teníamos. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Lo que teníamos? Repetí. Ella asintió rápido, con un pequeño brillo de esperanza en los ojos. Sé que te hice daño, pero quizá, tal vez podríamos empezar de nuevo. La miré durante un largo momento. Y entonces me reí. No era una risa amarga ni llena de rabia. Era simplemente incredulidad. ¿Empezar de nuevo? Repetí, negando lentamente con la cabeza. Bianca, todo terminó el día que elegiste a tu familia por encima de mí. Hizo una pequeña mueca, pero yo aún no había terminado. No me querías cuando estaba quebrado. No creíste en mí cuando estaba luchando por salir adelante. Y ahora que finalmente lo logré, ahora sí quieres volver. Su expresión se derrumbó. Me puse de pie y acomodé mi chaqueta, esta vez un traje a medida del mismo tipo de lugar donde probablemente Adrián compraba los suyos. Bianca, ya no pienso en ti. No te extraño, y definitivamente no te necesito. En ese momento ocurrió algo más. La puerta de la oficina se abrió. Mi novia entró. Es una brillante diseñadora de productos a la que conocí en una conferencia tecnológica. Fue de las primeras personas que creyó en nuestra empresa cuando todavía trabajábamos desde el apartamento de Luke. Además de increíblemente inteligente, es hermosa y segura de sí misma,
Alguien que supera a Bianca en todos los aspectos. El rostro de Bianca perdió completamente el color. Yo me giré hacia mi novia y le sonreí con naturalidad, luego volví a mirar a Bianca. ¿Ves? Le dije con calma. Encontré a alguien de mi nivel. Resulta que simplemente no eras tú. Después de eso la acompañé hasta la puerta de la oficina y la cerré detrás de ella. Pero ese momento no fue el final de la historia. En realidad, fue apenas el comienzo de la verdadera caída. Unas semanas después empezaron a circular rumores de que la firma de Adrián estaba atravesando problemas serios. Resulta que la tecnología legal basada en inteligencia artificial de mi empresa estaba captando clientes a un ritmo impresionante. Ofrecíamos procesos más rápidos, tarifas más bajas y una eficiencia que los métodos tradicionales simplemente no podían igualar. Lo que a ellos les tomaba horas facturables, nosotros lo resolvíamos en minutos. La firma de Adrián estaba perdiendo dinero intentando competir. Sus métodos antiguos ya no funcionaban y, en lugar de adaptarse, los socios comenzaron a entrar en pánico. A través de algunos contactos supe que Adrián estaba perdiendo el control detrás de puertas cerradas. Trabajaba más de 80 horas por semana tratando de mantener a sus clientes principales. Estaba constantemente gritando a los asociados junior y descargando su frustración con el personal. Mientras tanto, algunos inversores empezaban a retirar su dinero, viendo la firma como un dinosaurio en un mercado que ya había cambiado. Y aquí viene lo más irónico de todo. Adrián todavía no había conectado los puntos. No sabía que yo era la persona detrás de la empresa que estaba destruyendo su modelo de negocio. Mientras él se derrumbaba en el trabajo, los padres de Bianca también empezaron a ponerse nerviosos. Durante años me habían tratado como un fracaso sin dinero, alguien que no estaba a la altura de su hija. Ahora ese mismo fracasado era más rico, más influyente y más respetado que gran parte de su círculo social. De repente comenzaron a actuar como si el pasado nunca hubiera existido. Primero llegaron pequeños gestos. La madre de Bianca me envió un correo educado felicitándome por mi éxito. Su padre incluso me mencionó en una entrevista, describiéndome como uno de los emprendedores más prometedores de la década. Después me invitaron a otro evento empresarial, presentándolo como una gran oportunidad de networking. Ignoré todo. Entonces el padre de Bianca decidió llamarme directamente. Respondí solo por curiosidad. Creo que deberíamos hablar, hijo, dijo con un tono cálido y paternal, como si no hubiéramos pasado años en una especie de guerra silenciosa. Lo dejé hablar un rato. Comentó sobre oportunidades de negocio, posibles colaboraciones y sobre cómo el pasado debía quedar atrás. Después de una pausa, finalmente llegó al verdadero punto. Escucha, Bianca cometió un error. Todos lo sabemos. Ha estado pasando por un momento difícil y creo que si ustedes dos simplemente se sentaran a hablar. Colgué antes de que terminara la frase. No hubo disculpa real. No hubo responsabilidad por nada. Solo era un intento desesperado de controlar los daños. Fue la última vez que respondí una llamada suya. El momento en que Adrián finalmente descubrió que yo estaba detrás de su caída fue memorable. Yo participaba en una conferencia empresarial importante, formando parte de un panel sobre el futuro de la inteligencia artificial en el sector legal. Durante la discusión, el CEO de una gran firma comentó públicamente: sinceramente, estas nuevas compañías están cambiando las reglas del juego. Incluso algunas de las firmas tradicionales más grandes están teniendo problemas para mantenerse al día. Las cámaras enfocaron al público. Y allí estaba Adrián. Su rostro había perdido completamente el color. Parecía una mezcla de sorpresa y horror mientras la realidad empezaba a encajar. La comprensión lo golpeó de repente. Yo no era solo el exnovio fracasado de Bianca. Era el hombre que estaba destruyendo su carrera. Más tarde esa misma noche recibí un mensaje de un conocido en común. Amigo, Adrián acaba de perder completamente la cabeza en una reunión. Tienes que escuchar esto. Según me contaron, durante una sesión estratégica de toda la firma, uno de los socios mencionó a mi empresa como ejemplo de la competencia que necesitaban enfrentar. Y Adrián explotó.
Golpeó la mesa, empezó a gritarle a sus propios superiores y aseguró que yo no era más que un fraude con suerte. Insistía en que mi empresa acabaría estrellándose tarde o temprano. El problema era que nadie en la sala se estaba riendo con él. Todos lo miraban como si hubiera perdido completamente la cordura. En ese momento muchos comenzaron a darse cuenta de algo que yo ya sabía. Adrián no era el futuro. Yo sí. Podría haber dejado las cosas así, pero aún quedaba un último movimiento por hacer. Unos meses después, mi empresa estaba lista para realizar su mayor adquisición. Compramos una firma legal más pequeña, pero muy influyente, que además resultaba ser un competidor directo de la firma de Adrián. No era solo una estrategia de negocio. Era jaque mate. Una vez cerrado el acuerdo, varios de los clientes más importantes de Adrián se trasladaron con nosotros. La firma empezó a derrumbarse. En menos de 6 meses se vieron obligados a fusionarse con otro competidor para sobrevivir. Adrián dejó de ser socio. Ya no era el jefe brillante que presumía ser. Ahora era simplemente otro empleado más, probablemente haciendo exactamente el tipo de trabajo pesado del que antes se burlaba. Y Bianca había terminado casada con un hombre cuya carrera iba en caída libre. La misma mujer que me dejó buscando seguridad ahora estaba atrapada con alguien que estaba perdiéndolo todo. Mientras tanto, yo había ganado. No solo en lo profesional, sino también en lo personal. Me reconstruí desde cero, creé algo importante y encontré felicidad bajo mis propias reglas. Volví a ver a Bianca una última vez. Fue en el lugar más inesperado de todos. En la sala VIP de un aeropuerto. Estaba esperando mi vuelo a Tokio. Nuestra empresa estaba expandiéndose al mercado asiático y yo estaba en la sala VIP del aeropuerto revisando algunos correos cuando la vi. Bianca estaba sentada sola. Miraba su teléfono con expresión vacía. Esta vez no había bolsos de diseñador, ni joyas caras, ni ese aire de lujo al que estaba acostumbrada. Parecía cansada, incluso mayor. La vida perfecta que había elegido claramente había dejado huella. Cuando levantó la vista y me vio, algo cambió en su expresión. Por un instante noté una chispa de esperanza en sus ojos. Se levantó lentamente, como si estuviera pensando en acercarse. Yo simplemente negué con la cabeza. Nada más. Después me giré, caminé hacia la puerta de embarque, subí a mi asiento de primera clase y no volví a mirar atrás. Al final, nunca necesité destruir a Bianca. Ella lo hizo sola. Cambió un amor real por estatus social, y con el tiempo ese estatus desapareció. Adrián, que alguna vez parecía el proveedor perfecto, terminó siendo solo otro abogado tratando desesperadamente de mantenerse relevante. La vida glamorosa que ambos mostraban se había reducido a algo bastante ordinario. Mientras tanto, yo tenía exactamente aquello por lo que había trabajado durante años. Mi empresa se había convertido en una fuerza importante dentro de la industria. Tenía amigos de verdad, una vida que construí desde cero y una relación con alguien que realmente creyó en mí. Nunca respondí los últimos mensajes de Bianca. Tampoco reaccioné a sus intentos silenciosos de volver a conectar. Porque al final entendí algo muy simple. La mejor venganza no fue arruinar su vida. La mejor venganza fue simplemente vivir la mía, mejor, más feliz y completamente sin ella. TLDR. Mi novia me dejó porque no era lo suficientemente exitoso para su familia rica. 2 años después, mi startup terminó destruyendo accidentalmente la carrera de su nuevo novio, y tuve un asiento de primera fila viendo cómo su vida perfecta se desmoronaba mientras la mía prosperaba. Edición. Wow, esto explotó de la noche a la mañana. Gracias por todos los comentarios y premios. Respondiendo algunas preguntas comunes, sí, sigo con mi increíble novia. Ya llevamos alrededor de 1 año y medio juntos. Pixel, el gato, sigue conmigo y ahora vive feliz en nuestra oficina Pet Friendly. Y la empresa continúa creciendo. Y no siento lástima por lo que le pasó a Adrián. Edición 2. Para quienes preguntan si esta historia es falsa, ojalá lo fuera. Cambié algunos detalles por privacidad, pero la base de todo es completamente real.
A veces la vida realmente termina pareciendo el final de una película.